A continuación, Cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Cuida tu corazón. Como habíamos hablado en programas anteriores, todo lo que se relaciona al funcionamiento, enfermedades del corazón, predisposiciones, maneras de controlar de una manera no farmacológica y farmacológica y desenlaces que pueden producirse en las enfermedades de etiología cardiovascular. En esta oportunidad tengo el gusto y el placer de estar aquí con el doctor César Pacimiño. Él trabaja en el Departamento de Genética y Genoma de la Universidad Tecnológica Equinoccial. César es un gran profesional que ha tenido mucha influencia en todo lo que es la investigación, producción y publicaciones de tipo genético. Y por coincidencia y por la amistad que nos une, nos encontramos y él me explicaba acerca del genoma, cómo puede ser esto utilizado para proyecciones, predicciones de cierto tipo de cardiopatías, sean estas congénitas o sean adquiridas. César, primero, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a tu programa. También para hablar de este tema. Yo no soy cardiólogo, pero siempre hay algo que decir desde el punto de vista genético, que es tan apasionante el tema del corazón, ¿no? ¿Cómo no? Desde la formación, que es un órgano tan complejo con diferentes tipos de tejidos, el muscular, el que sirve para la transmisión de los impulsos, entonces es muy complejo, está comandado por los genes. Y de ahí el tema de cómo se relaciona los genes, y ahora no solo los genes, sino todo el conjunto de genes, lo que se llama el genoma, cómo se relaciona con enfermedades. Por tanto, si es que desde la formación del corazón, que es un corazón que durante el desarrollo embrionario tiene que girar para estar en el lado correcto, pues normalmente tenemos en la izquierda, pero hay alteraciones que te ponen a la derecha el corazón. Señor. Entonces eso es una falla genética, hay unos genes que están implicados en estas malas rotaciones del corazón, y no solo el corazón, sino también de los vasos grandes que tiene el corazón. Entonces todo esto tiene que ver con los genes. Como de los genes pasamos a lo que es la genómica. ¿Cuál es la diferencia? Los genes son aislados, son 22.000 a 23.000 genes humanos, que antes los analizábamos de uno en uno, ni siquiera de uno en uno, sino de partes de cada uno. Ahora podemos analizar en conjunto todos los genes, se llama el genoma, y ver cómo funciona. Entonces el gen es la estructura, digamos, molecular, el genoma es la funcionalidad. Entonces en genómica se ha avanzado tanto en el tema de enfermedades en general, de las enfermedades del corazón en particular y las asociadas, que hoy se tiene evidencia espectacular de lo que ocurre con el tema de la genómica en relación a las enfermedades del corazón, ¿no? Claro. Y no solo del corazón, sino de la persona por sí misma. O sea, la persona tiene unos genes que le predisponen a enfermedades, que le predisponen a comportarse de una manera más agresiva, menos agresiva a la enfermedad, de responder mejor o peor a los tratamientos. Entonces la genómica está metida ahí, nos guste o no. Fíjate, una de las preguntas que
que, bueno, no solamente con frecuencia, una de las preguntas que casi siempre tiene uno. Empezando desde la cardiología pediátrica, ¿no? El momento que tenemos un paciente con una cardiopatía congénita, la primera pregunta de la familia es, ¿eso es hereditario? Exactamente. Y entonces yo había escuchado alguna vez que decían que hasta los accidentes de tránsito se heredan, ¿no? Y lo que tú muy bien decías, César, el momento de la formación del corazón. El corazón es increíble, pero el corazón parte de una mórula, ¿sí? Él se divide, rota y se dirige. Es Exactamente. increíble cómo va conformándose el corazón. Entonces tú muy bien lo dices. Esos genes, eso que ahora se integra con aquella palabra de la genómica, el genoma, pueden tener efectos sobre esto. De hecho, ¿no? O sea, hay fallos de estos movimientos que son movimientos programados genéticamente, que tienen que ver los genes de estos, incluso ciliares, de los cilios que tenemos. Estos son los que a veces se dañan y producen estas malas rotaciones, que pueden ser parciales, totales. Una tetralogía de Fallot, exactamente, por ejemplo. Que los grandes vasos que rotan mal y entonces producen una agresiva malformación. O curiosamente, la rotación de todo el organismo hacia el lado derecho, que produce individuos viables tranquilamente, que no te enteras ni siquiera si no tienes algún problema específico. Que le hacen una radiografía. Exactamente, entonces está metido ahí. Es muy curioso, Sí. en el posgrado de cardiología, una vez un residente, yo ya estaba en tercer año, un residente me trae un electrocardiograma. Y le digo, ¿qué hiciste tú con este electrocardiograma? Me dice, ¿cómo que hice? Y le tomo el examen, le digo, ¿dónde ubicas los electrodos? Claro. Me dice, doctor, yo lo puse correctamente. Y dije, no puede ser. Voy a donde el hombre, veo las señales que deja el electro. Entonces, de curiosidad, me pongo el estetoscopio y empiezo a examinarle como lógicamente en el lado izquierdo. Claro. Y la ocultación era del lado derecho. Esto quiere Totalmente. decir, imagínense que nosotros tenemos el corazón así, ¿ya? Este señor tenía el corazón roto para el otro lado. ¿así? Exactamente. Dextrocardia. Y el síndrome de Cartagener, Imagínate. que es uno de los nombres que tiene que ver con estos cilios que tienen las células que van girando mal, ¿no? Entonces eso tiene que ver con genes ya específicos, se sabe incluso, nombres raros que no vale decirlos, ¿no? Pero se sabe exactamente que hay genes implicados en la dextrocardia, en el tema de malformaciones de grandes vasos, comunicaciones interventriculares, interauriculares, que tienen que ver con la estructura determinada genéticamente. Y entonces ahí lo que tú decías siempre preocupa, bueno, ¿y por qué se me produjo? ¿No? Esto viene de herencia, esto viene por una cuestión nueva en el individuo, no necesariamente hereditaria, sino que aparece en él. Entonces, estas son discusiones curiosas en genética, ¿no? Hay alteraciones que tienen que ver en esta relación genes-ambiente. O sea, ¿qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte, los genes o el ambiente? Entonces hay esta discusión en genética, es una discusión lindísima desde el punto de vista incluso filosófico de la genética, ¿no? ¿Qué es más fuerte? Entonces hay estudios que dicen que los genes tienen que ver en muchas de las características entre el 50%, en más o menos un 30%. Entonces tú dices, hay cuestiones que tienen que ver con pocos genes o con muchos genes. Entonces las cuestiones estas que hablábamos al inicio de esta relación con enfermedades que aparecen, ¿no? Aparecen, yo estoy bien y mis genes me determinan que mi ambiente en donde estoy y me relaciono mal, o sea, tengo mala alimentación, consumo cigarrillos, todos estos factores desencadenantes, no hago ejercicios, todo esto me predispone a tener un problema cardiocirculatorio. Y entonces aquí hay unos estudios nuevos que tratan de determinar qué cantidad de genes son necesarios para
que desarrolle. Que se manifieste la Exacto. enfermedad. Y esto estaría también modificado en relación a lo que denominamos las sustancias teratogénicas. También, claro, las sustancias teratogénicas, teratos, monstruos, ¿no? Las que Ajá. producen estas monstrualidades, tienen que ver con el desarrollo macro, ¿no? Macro de los órganos normalmente. Entonces, incluso cuando una sustancia te afecta, depende del momento del embarazo donde se ha tomado estas sustancias o ha estado en contacto, gente que lo hace pasivamente, incluso pesticidas, radiaciones, etcétera, ¿no? Que el plomo, el arsénico, el mercurio, todas estas sustancias que tienen que ver con la formación. Y ahora no solo se habla de un daño directo a la molécula del ADN, sino que estas sustancias, muchos químicos solo se pegan al ADN. Y el rato que están pegados, no dejan que se lea. Claro, no dejan que se lea bien el ADN y aparecen enfermedades. Se llaman aductos de esta unión entre estas sustancias y el ADN, ¿no? Entonces provocan enfermedades. Entonces la discusión de la genética y la genómica actualmente está en algunas cosas, ¿no? El primero, determinar si son hereditarias o no. Exactamente. Entonces, muchas enfermedades que aunque tengas antecedentes familiares son tan frecuentes que no significa que sean hereditarias. Hay otras que sí se transmiten de forma directa de padres a hijos, otras que los padres son sanos y se transmiten en los hijos, y hay otras, curiosamente, que afectan al corazón y sistema nervioso que transmite la madre, que son las mitocondrias. Entonces las enfermedades mitocondriales afectan a órganos que tienen mucha energía, el corazón, el cerebro, los músculos, tienen tanta energía y cuando se dañan las mitocondrias producen síndromes de cardiomegalias. Entonces está metida la genética ahí, o sea, ya veo. Entonces eso es lo apasionante de esta ciencia, ¿no? Que además, yo siempre digo, yo puedo guiarles genéticamente, pero de quien depende el tema es de los especialistas. El cardiólogo tiene que ayudarte a entender qué pasa con el paciente. Necesitamos diagnósticos buenos para decir, mire, efectivamente aquí hay un problema genético realmente, ¿no? Ponte el tema de las canalopatías, ¿no? Todas estas alteraciones de flujo de calcio, sodio, que dices, ¿qué pasa? Entonces ahora se sabe que tienes problemas de flujo de iones, que están determinados genéticamente, los síndromes estos de QT largo, todos estos que tienen que ver con los genes. Seguro. De hecho, los diagnósticos van encaminados a los asesoramientos de las personas que padecen las enfermedades y a las familias que tienen estos problemas, porque son enfermedades agresivas, son enfermedades que producen morbimortalidad alta. Exacto. Incluso creo que está en el segundo puesto de la morbimortalidad. En adultos es la primera. Sí. Entonces, imaginen cómo ha cambiado incluso el tema de las enfermedades. Antes hablábamos de enfermedades infecciosas, la primera causa, y ahora van cambiando las crónico-degenerativas. Total, exactamente. Entonces, claro, entender por qué se está produciendo eso, aparte del cambio socioeconómico del país, es el tema de los hábitos nuestros, ¿no? Y probablemente, ¿cómo han cambiado, no? Claro, y probablemente el tema étnico. O sea, nosotros somos un grupo poblacional curioso, que tenemos 3 definidos grupos, ¿no es cierto? Los mestizos, que somos la mayoría, los indoamericanos y los afros. Y dependiendo de la cantidad de genes que tienes en unos u otros, dependiendo de cuánto tengas de cada uno, tienes enfermedades o no. Por ejemplo, la hipertensión. Tú sabes que la hipertensión... La hipertensión en nuestro indígena no existe. Claro. Y entonces dices, no qué curioso. Y en la raza negra es una de las causales de muerte más grandes. Exactamente. Que hay. Y entonces nosotros no hemos hecho un estudio real sobre cardiopatías, ¿no? Pero sabemos que la composición étnica afecta definitivamente a cómo está encaminado la enfermedad, el progreso, la evolución, respuesta a tratamientos. Entonces, la genómica está invadiendo actualmente esto y por eso que creo yo que tenemos que ponerle atención. Por fortuna ahora en mi universidad tenemos un buen centro que hace genómica, hacemos lo que se llama secuenciación masiva, es decir, analizar sets completos de genes, ¿no?
Entonces hay ahora plataformas, cassettes de diagnóstico que te analizan 27 genes para las cardiopatías o enfermedades hipertensivas, arritmias, QT largo. Entonces, todos estos que ahora ya están a disposición de las personas, y eso estamos metidos de cabeza. Y en esto, como diagnóstico precoz, ¿podría plantearse También alguna posibilidad? las posibilidades de la genómica radican justamente en adelantarse a la manifestación, sí. ¿no? Lo que se denomina genes de predisposición o variantes de predisposición. Nosotros estamos empeñados en nuestro laboratorio en identificar estos genes de predisposición, y entonces para eso necesitamos un modelo científico, ¿no es cierto? Tener población sana y compararla con población que está afecta. ¿Por qué? No se ha hecho estudios poblacionales sobre cómo son las variantes genéticas en el Ecuador. Entonces tenemos que empezar por la base. Por el reconocimiento. ¿Cómo es la variante genética normal y cómo es la no normal? Entonces en genómica hay 5 categorías, ¿no? Lo que es patogénico, que sabemos que es patogénico, lo que es probablemente patogénico, lo incierto, que dices de esto, encontré esto y ahora pero ¿qué no es? sé qué es. ¿Qué es? Lo probablemente benigno y lo benigno. Entonces, bajo esas 5 visiones tenemos que primero tener un conocimiento de la estructura genómica, ya que ahora puedo analizar, por ejemplo, en una sola prueba, 4.830 genes, de una sola. 125.000 variantes por individuo. Entonces, eso necesitas apoyo de bioinformáticos, por eso es tan interesante el trabajo. O sea, una vez que tengo las 125.000 variantes genéticas, tengo que ir buscando. La coincidencia. Y ahora hay softwares especializados, trabajamos con bioinformáticos. Tenemos gente que trabaja en bioinformática, entonces van filtrando. Entonces, por ejemplo, dices, este paciente tiene una enfermedad de arrítmica. Entonces tú metes en el software, dices arritmia versus qué genes están alterados. Y entonces empieza la búsqueda de la clasificación. ¿Es patogénico? ¿Es probablemente patogénico? ¿No sé qué tiene? ¿O es benigno? Y entonces esta es la nueva forma de enfrentar la medicina. Y ahora tenemos aquí en el Ecuador, que eso es lo interesante. Qué interesante. No, como ustedes sabrán, televidentes, la genética y ahora la genómica ha ido cambiando muchísimas de las percepciones médicas. Inclusive se llega a hablar todo esto de la ingeniería genética, que yo creo que esto es la modificación genética, que ya lo tenemos en todo lo que es la agricultura, en la ganadería, Así en todo es. esto, que ya se hace ingeniería genética para crear nuevos granos resistentes a cierto tipo de plagas, que a veces esto es favorable, pero a veces es también muy desfavorable, ¿no? Bueno. Pero en el humano yo pienso que agudizando y con el paso del tiempo, esta modificación genética va a ser de suma importancia para control de patologías que son invasivas. Exactamente. ¿No? Uno de los sueños de la genética y la genómica es el poder transformar los genomas y los genes que están mal. Entonces ahora existe una técnica fabulosa que se llama técnica CRISPR, que es se inventó a través de algo natural, que las bacterias hacen una corrección de su genoma. Cuando algo está mal lo borran y lo vuelven a escribir. Entonces esta técnica que se llama de edición genética, lo que hace es como borrar lo que tú haces, ¿no es cierto?, en una computadora. Escribiste mal, lo borras y lo vuelves a escribir. Esta técnica hace eso. Entonces ya se está probando esta técnica, la CRISPR, se está probando justo para problemas musculares. Entonces parecería que es una buena opción empezar a apuntar en el tema de la terapia genética, que al final es lo que queremos, o sea, el poder modificar el gen para que del malo se pase al bueno. Nos estamos convirtiendo en inmortal. No creo que lleguemos a eso todavía, ¿no? Porque tenemos evidencia de que sí, los genes te hacen envejecer, te hacen enfermar, te hacen morir. Pero, y este fenómeno de apoptosis, porque la apoptosis es la muerte natural de una célula.
Ustedes pueden tomar una célula y ponerla en las mejores condiciones que pueda darse, ¿sí? Pero esa célula tiene un tiempo de vida. ¿Tú crees que eso también esté De hecho, sí, los genes comandan el tema de la longitud de la vida, ¿no? Cuánto vivo, cuánto no vivo. Y depende de muchas cosas. El tema del físico comandado por genes es curioso, el tamaño del corazón, la forma del corazón, cuántos latidos va a tener durante la vida. Parece que tiene que ver con... como la batería, genes, se acabó la carga y se acabó. Y tiene que ver con genes de muerte, genes de envejecimiento. Ajá. Entonces, claro, la lucha ahora es encontrar esos genes de envejecimiento, ¿no? Ajá. Genes de funcionamiento que nos prolonguen la vida. O sea, la misma calidad de vida nos ha hecho pasar del año 1600, 1800 al actual de 30 años de vida, ahora estamos 76 años de promedio, dependiendo de los países, 80 en otros. Entonces dices, esto tiene que ver con el estado de salud de las poblaciones, pero los genes parecería que tienen que estamos apostando porque los genes sean la solución. Hay unas zonas en los cromosomas que son las zonas terminales de los cromosomas, ajá, se llaman telómeros, que parece que tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Si tengo muy largos o muy cortos, me envejezco, no me envejezco, y esto está relacionado con tumores, con cáncer. Entonces, todo esto en células cardíacas se ha visto que con la senescencia, con, ajá, el envejecimiento, los telómeros se acortan. Entonces dices, estamos programados genéticamente para morir y regenerar la especie, la generación, ¿no? Lo que se habla de la apoptosis, ¿no? Exacto, y la apoptosis es un fenómeno curioso, ¿no? Porque, ajá, es un fenómeno que es también como una defensa. Ajá. O sea, cuando yo estoy expuesto a los teratógenos, estos que me están dañando, la célula puede defenderse, repara los daños, y si no repara tiene una opción última, que es la apoptosis. Es decir, me muero para que no prolongar, claro, para no prolongar, ajá, y dañar a mi huésped, que es la persona, ¿no? Entonces la apoptosis es sabia. Dice, esto no me funciona, qué interesante. Ya podemos ver cómo esto de la genética, es alucinante, totalmente alucinante. Porque, lógicamente, cuando yo estudié embriología, que me gustó muchísimo la embriología es el estudio del embrión desde que se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, cómo se va desarrollando y cómo cada una de esos genes van a ir desarrollando su propio sistema, su propio órgano, y no solamente esto de cómo lo forman, sino cuál es la función que van a cumplir. Tú decías hace un momento, César, en relación al corazón, el corazón no es solamente el músculo, no, el corazón tiene fibras eléctricas, tiene fibras, exacto, valvulares, tiene una serie de compleja que se ha formado, imagínense, un óvulo y un espermatozoide para llegar a un individuo tan complejo, ¿no? Entonces ahí tú tienes el tema de los millones de años de evolución perfeccionando a los organismos, ¿no? Entonces todos estos procesos que ahora sabemos y vamos comparando qué pasó con los animales pluricelulares que no tienen circulación, sino que tienen algo como corazón, hasta llegar al corazón evolutivamente. Tú tienes unas cosas muy curiosas en el tema evolutivo asociado al corazón, ¿no? Mira, muchísimas gracias. Yo creo que todos los televidentes le podemos dar las gracias al doctor César Pacimiño, que nos ha orientado, nos ha dado unas luces muy curiosas en relación a la embriología, a la genética y al genoma. Muchas gracias, amables televidentes, gracias, César. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón,
Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.